va a haber un cambio en el orden de la programación de las conferencias, pero antes quiero hacerle algunos anuncios. Queremos agradecer al Laboratorio Bayer que nos está dando su colaboración, y para aquellos que se quieran medir la presión, ahí la están haciendo para que puedan hacerlo en el break. También queremos agradecer al Laboratorio Sanofi, que nos están regalando los exámenes de microalbuminuria, que es el detector más temprano de enfermedad cardiovascular. Ustedes, los interesados, pueden pasar para que les den el frasquito. Es un examen gratuito y que, como les digo, es el predictor más temprano de disfunción endotelial y de riesgo cardiovascular. Bien, vamos entonces a cambiar el orden de las conferencias, y al momento tenemos aquí al doctor Napoleón Alvarado, quien es endocrinólogo, que nos va a hablar sobre el manejo actual de tratamiento en diabetes. El doctor Alvarado es doctor en medicina y cirugía egresado de la Universidad Alberto Maferrer, Lausanne. El doctor hizo sus posgrados de capacitación en ultrasonografía tiroidea en la Universidad Nacional de Chile. Hizo diabetes y nutrición en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un poco extenso el currículum del doctor. Vamos a tratar de resumirle para dar más espacio para su ponencia. Él tiene posgrado de endocrinología, el Departamento de Endocrinología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bien, entonces, muchas gracias, doctor, por su colaboración, y lo dejo con el doctor Alvarado. Gracias. Bueno, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Tocando un tema bastante importante y bastante relevancia en relación a lo que es la diabetes mellitus. Ustedes saben pues que es una de las epidemias que estamos enfrentando de enfermedades no transmisibles, y obviamente con el avance de la tecnología y el tiempo se van descubriendo nuevas moléculas, nuevas terapias para el tratamiento de esta, y es lo que vamos a tratar de abordar. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, y les mencionaba, es la mayor epidemia que estamos enfrentando hoy por hoy, y tenemos alrededor de 382 millones de personas viviendo con diabetes en el mundo. En la región SACA, que comprende Suramérica, Centroamérica y obviamente El Salvador, tenemos alrededor de 24 millones. El otro problema que enfrentamos es que alrededor de un 46% de la población no tiene diagnóstico de diabetes. Entonces, aquí es donde todos, principalmente los médicos de primer nivel, tienen una tarea muy ardua en diagnosticar este 46% de personas que están ahí, que son diabéticos y no tienen un diagnóstico. La siguiente, por favor. El problema, si ustedes ven, que para el año 2035 este número se va a incrementar. Adelante y atrás, solamente. Se va a incrementar a 592 millones. La región SACA va a tener un crecimiento exponencial de casi el 60% de los pacientes que actualmente tenemos con diabetes mellitus. En cuanto a la clasificación, a estratificación por edades y sexo, en el 2013, tanto en mujeres, que es la línea roja que ustedes están viendo ahí, como en hombres, la línea azul, vemos que se nos dispara alrededor de los 45 hasta los 60 años de edad. Sin embargo, van a ver que dentro de un par de años, esta curva va a tender a presentarse o a elevarse a una mayor temprana edad. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo personas con sobrepeso desde los 20 años de edad y haciéndoles diagnóstico de diabetes a esa edad o a edades más tempranas o por los 30 años.
cuando hace más o menos 10, 20 años los mirábamos alrededor de la sexta, séptima década de la vida. Esto es para recalcarles nuevamente el porcentaje de pacientes diabéticos que no están siendo diagnosticados. En nuestra región es alrededor del 24%, en regiones africanas del 62% y en la región europea más o menos del 36%. Entonces este es el reto que hoy enfrentamos hoy por hoy. Vamos a tocar algunos datos en relación a El Salvador. Ustedes están viendo aquí que El Salvador tiene una prevalencia alrededor del 10.55% de la población. Cuando nosotros ajustamos, estandarizando las edades en diferentes poblaciones, esta sube casi al 12% de la población, que es sumamente alto. En Centroamérica ocupamos el tercer lugar, solo después de Nicaragua y Belice, como ustedes están viendo acá. Otro dato bastante importante que ustedes ven que en el año 2013, ¿sí? Si no me equivoco, se encontraron 386,000 nuevos casos de diabetes. Casos diagnosticados, 107,000. La prevalencia, que ya se les dije, que es del 10.55%. La prevalencia ajustada y las muertes, esto es lo más importante. Alrededor de 3.675, si lo dividimos entre 360, equivale más o menos a 10 muertes relacionadas con la diabetes por día. Y nos escandalizamos cuando vemos las estadísticas de muertes por violencia, que son de 10 más o menos muertes por día. Pero esto no le damos importancia. Y el gasto que representa cada paciente diabético es de alrededor de $377 por año. Si ustedes ven, en regiones como Costa Rica, el gasto aumenta a $1,364 y en Panamá más de los $1,000. Entonces, lógicamente que estamos en desventaja en cuanto a recursos y como para tratar tanto esta enfermedad como cualquier otra, principalmente en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ¿por qué es tan difícil tratar todas estas enfermedades? La hipertensión arterial, la enfermedad de Alzheimer, diabetes mellitus, las enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son enfermedades poligénicas. Significa que no es solo un gen el afectado, sino que pueden haber múltiples genes involucrados en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, cuando esto sucede, por eso es que tenemos una polifarmacia para tratar todo este tipo de enfermedades. 10, 20 antihipertensivos, 10, 20 tratamientos para como hipoglicemiantes de diferentes naturalezas. Entonces, se nos vuelve complicado porque es bien difícil poder decir a este le voy a dar tal cosa y a este otro paciente le puedo dar esta otra cosa. Entonces, acordémonos que la herencia poligénica, por eso es que no dos personas tienen las mismas huellas o los mismos rasgos. Nos podemos parecer, pero no somos iguales, y es por esto. Podemos heredar, y ustedes ven, hay pacientes diabéticos que se complican más con neuropatía, otros con nefropatía, otros más con retinopatía, otros más tendientes a hacer enfermedades cardiovasculares. Entonces esto va a depender de la genética. Lo que sí sabemos es que si un paciente diabético se nos complicó por una nefropatía y el hijo resulta ser diabético, va a tener un mayor porcentaje de tener complicaciones más tempranas en cuanto al riñón. Y esta es la historia natural de la enfermedad. Cuando nosotros venimos a hacer diagnóstico de diabetes, como ustedes vieron allá a los 40, 50, 60 años de edad, obviamente estamos llegando a una etapa terminal, en la cual por lo menos el 50% de las células beta, que son las que producen la insulina en el páncreas, ya se fueron, y esas no retoñas, hay una apoptosis. El problema es entonces que los niveles de insulina empiezan a decrecer, pero la resistencia a la insulina, que es la que juega un papel sumamente importante en la patogénesis de la diabetes tipo 2, se mantiene, incluso aumenta. ¿Y esto por qué? Por lo que ustedes están viendo acá, el sobrepeso, la obesidad, la hiperglicemia no controlada, la falta de ejercicio, el fumar, el tomar, la hipertensión arterial. Entonces empiezan a crecer los niveles de insulina en el páncreas, persiste la resistencia a la insulina, el páncreas ya no es capaz de aumentar la producción de insulina y empieza a elevarse tanto la glucosa en ayuna como la glucosa postprandial. Pero si ustedes ven, han pasado
5, 10, 15, 20, 25 años que pudimos hacer algo, y ya lo vamos a tocar al final de la ponencia, y no, sencillamente dejamos que ese paciente evolucionara a ser diabético. Topografía de grasa en un paciente diabético tipo 2. Acuérdense que muchos de los marcadores, incluso antes que se nos empiece a elevar la glucosa, tanto en ayunas como postprandial, es esto, los triglicéridos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pacientes no vemos a diario que tienen hipertrigliceridemia? Que les damos algún fibrato, fenfibrocilo, ciprofibrato, fenofibrato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y señor, haga dieta, ejercicio, pero el problema es que nosotros de México hasta Perú es la cultura del maíz, ¿verdad? Acuérdense que el maíz es muy rico en fructuosa, ¿ok? La fructosa es un azúcar que nosotros no podemos procesar. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Inmediatamente tirarla o convertirla en ácidos grasos libres, que son los famosos triacilglicéridos o los famosos triglicéridos que ustedes conocen. Entonces le dicen, no doctor, si yo solo una tortilla me como, una tortilla diaria, no, una por cada tiempo de comida. Diariamente significa poco, pero ¿cuántas tortillas le salen al mes? Son 90 tortillas. Entonces pongan 90 tortillas enfrente de ustedes, ¿les parece poquito o les parece bastante? Ya, y aparte de eso, todo lo freímos, ¿verdad? El plátano, la tortilla, etcétera, etcétera. Entonces las otras fuentes ricas en triglicéridos es la famosa crema, la margarina, ¿ok? Eso va directamente a triglicéridos, que son parte de nuestra dieta rutinaria. Entonces lo que vamos a encontrar en la topografía grasa en un paciente diabético, tenemos ácidos grasos libres, que son los triglicéridos, elevación del colesterol, principalmente el colesterol LDL, HDL muy bajos, y esa es la tríada lipídica en el paciente diabético. Por otro lado, obviamente tenemos aumento de la grasa tanto intraabdominal o visceral, muy poca grasa subcutánea, aumento del hígado graso y aumento de la grasa intramuscular, que es la famosa esteatosis hepática no alcohólica y el hígado graso. Recordémonos que este tipo de grasa es la que genera principalmente resistencia a la acción de la insulina. ¿Y qué pasa? Acuérdense que nosotros nacemos con un número determinado de depósitos, es decir, de células grasas. No se replican, no se reproducen, simplemente aumentan y disminuyen de tamaño. Pero entre más aumenta el volumen intracelular del adipocito, esto es todo lo que genera. Todos estos factores inflamatorios que ustedes están viendo aquí, leptina, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, aumento de los ácidos grasos libres, resistina, aumento del angiotensinógeno, disminución de la adiponectina, que es la hormona contrarreguladora de todas estas. Entonces al final lo que tenemos es una difusión endotelial con incremento de la grasa visceral, lipólisis incrementada, incremento de los ácidos grasos libres, de los triglicéridos, aumento de los factores de necrosis tumoral y daño en el endotelio, no producción, dilatación vascular, incremento de los depósitos de lípidos en el endotelio, las famosas placas ateromatosas y todo el riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las causas de hiperglicemia en la diabetes tipo 2? La resistencia a la insulina, alteración del receptor y receptor, por eso les decía que era una enfermedad poligénica, porque el defecto puede estar en cualquiera de los genes involucrados en esto acá. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Un estrés sobre el páncreas, induciéndolo a producir más insulina, que en un momento dado lo puede hacer, pero con el tiempo se produce apoptosis de las células betas y disminuye la secreción de insulina. Veamos aquí complicaciones serias al diagnóstico. Cuando nosotros diagnosticamos un paciente diabético, este puede tener una o más complicaciones ya en un 50%, retinopatía, anormalidades electrocardiográficas, pie diabético, neuropatía periférica y enfermedad cardiovascular ya existente. Este 2-3%, si ustedes lo ven, fue en el 1991. Actualmente, cuando diagnosticamos un paciente diabético, tiene alrededor de un 20 a un 30% de los pacientes diabéticos ya tienen enfermedad cardiovascular. Entre la famosa hemoglobina glicosilada, que es la que nos sirve para determinar el control metabólico del paciente diabético, vemos en
que entre más alta está la hemoglobina glicosilada, mayor es el riesgo relativo de presentar complicaciones, tanto retinopatía, nefropatía, neuropatía o algún daño en el riñón. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de los fármacos. Ahí les traje un poco de historia. ¿Recuerdan cuando se produjo la insulina en 1921? Entonces, si ustedes ven, todos los fármacos que hay por el momento tienen casi el mismo potencia para disminuir la glucosa y la hemoglobina glicosilada. O sea, que les vengan a decir, no, que este disminuye más, que este disminuye menos, no es cierto. Entonces, si ustedes ven, tanto los DPP4 como las glitazonas, metformina, los hipoglicemiantes orales, las glitazonas, tienen más o menos la misma capacidad para disminuir la hemoglobina glicosilada. ¿De qué va a depender? Ya lo vamos a ver en las guías, de el valor inicial de hemoglobina glicosilada con que se nos presenta el paciente. Entre más alta va a estar la hemoglobina glicosilada, mayor la efectividad para lograr disminuir esta. ¿Cuál es el problema de algunos de los fármacos? Por ejemplo, las sulfonilureas, que el riesgo relativo de presentar una hipoglicemia es bastante alto, comparado con los inhibidores de la DPP4 o de los SGLT2, que se consideran como fármacos neutros, es decir, que tienen muy bajo riesgo de hipoglicemia si se usan como terapia, y aún combinándolos persiste esta. Y lo otro es que tiene un efecto neutro sobre el peso, que a diferencia de las sulfonilureas hay un incremento del peso, al igual que las glidinas y las glitazonas. Pero si ustedes ven, el porcentaje de disminución de hemoglobina glicosilada es muy parecido. ¿Cuál es el beneficio cuando nosotros controlamos un paciente diabético tipo 2? Que disminuimos cualquier evento final en un 12%, eventos microvasculares en un 25%, infarto del miocardio en un 16%, extracción de cataratas en un 24%, y retinopatía y microalbuminuria de 12 años en 21 y 33%. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar nosotros como médicos, tanto en el diagnóstico como en el control del paciente diabético. Entonces, ¿a dónde actúan todos estos fármacos? Ya de Fronzo se los decía en el 2008, que es el famoso tetominoso. ¿Por qué? Porque es les vuelvo a insistir, una enfermedad poligénica en la que pueden haber defectos de secreción de insulina en el glucagón, incremento de la producción de glucosa a nivel hepático, disminución de neurotransmisores a nivel cerebral, a nivel del riñón, tejido adiposo y a nivel de menor captación de glucosa por los tejidos periféricos. Vamos a revisar un poco lo que son las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, ¿verdad? La palabra lo dice, clínicos, y que a diferencia de las de ALAD, a diferencia de las de la Asociación Americana de Diabetología, son guías bastante simplificadas, ¿verdad? Bastante simples, que nos ahorran mucho trabajo a la hora de enfrentar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Una hemoglobina glicosilada abajo de 6.5 en pacientes sanos, relativamente sanos, es decir, pacientes jóvenes que tengan muy bajo riesgo de presentar una hipoglicemia. Y en aquellos pacientes que tengan una enfermedad concomitante, principalmente enfermedades cardiovasculares, enfermedades isquémicas, arritmias, entonces no nos esforcemos por llevarlo a 6.5, con que esté en 7.5 en pacientes geriátricos o de edades mayores, esa debería ser nuestra meta. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, si ustedes están viendo aquí en este cuadro, están todo el perfil de los diferentes medicamentos que actualmente tenemos para tratar esta enfermedad. Ahí tenemos los que producen hipoglicemia, aumento de peso, que están contraindicados en insuficiencia renal, efectos gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares y que nos pueden afectar la mineralización ósea. Entonces, yo me voy a centrar principalmente en la metformina, solo recordarles que tiene un efecto leve en la disminución de peso, contraindicado en insuficiencia renal crónica, y el otro problema es de los efectos gastrointestinales. Luego el otro fármaco que ya les hablé, los inhibidores de la DPP4, que son muy buenos porque no producen hipoglicemia, no hay aumento de peso,
no requieren ajuste de dosis, excepto la glinagliptina, que se puede dar incluso en enfermedad de insuficiencia renal crónica, y tiene un efecto neutro sobre los problemas cardiovasculares. ¿Ok? Y la insulina, como ustedes ven bien, que es el único fármaco que realmente ha logrado lograr un buen control de los pacientes, pero tenemos el aumento de peso, hipoglicemias de moderadas a severas, retención de líquidos y efecto neutral sobre las enfermedades cardiovasculares. Los otros fármacos nuevos, que son los SGLT2, el único problema es la infección de vías urinarias y micóticas tanto en el hombre como en la mujer, siempre y cuando no haya una adecuada higiene a ese nivel. Entonces, pasamos a este jeroglífico. Miren, antes se nos decía, si ustedes tienen un paciente diabético, inicien quimioterapia, lo ven, dieta, ejercicio, y a los 3 meses si no se controla, pues van aumentando, incrementando los medicamentos. Pero acuérdense que el hecho que ya se nos presente un paciente diabético significa que por lo menos el 50% de las células betas del páncreas ya se agotaron. Y acuérdense del otro concepto de glucotoxicidad, que ese paciente llegó a tener ese nivel de glucosa y la misma glucosa está ejerciendo un efecto tóxico sobre el páncreas, provocando resistencia a la acción de la insulina. Entonces siempre debemos de tratar de animar o cambiar la mentalidad del paciente a que cambie el estilo de vida, ¿verdad? Cambiar estilo de vida, ¿qué significa? Que si no hace ejercicio, que empiece a hacer ejercicio, que si come en exceso, pues que le baje, si hay exceso de carbohidratos, no quitárselos, pero que disminuya por lo menos al 50%, si fuma, que deje de fumar, si toma, que deje de tomar. Entonces todos esos hábitos son los que nosotros tenemos que incidir sobre el paciente, hacer una hemoglobina glicosilada de entrada, y si tiene menos de 7,5 podemos utilizar como terapia a la cabeza metformina, o puede ser un GLP-1, SGLT2, inhibidor de los DPP-4, acarbosa, que ya no tenemos en el país, y tiazolidina o sulfonilureas. El problema de estos fármacos, y ustedes ven que tienen un perfil farmacológico muy aceptable, el problema es el costo. El problema es el costo. Ahora, vámonos al otro lado. Si tienen un paciente muy descontrolado que les lleva con una hemoglobina glicosilada de 9 en adelante, si está muy sintomático, pues directamente van a insulina. Y si no, empiezan con una terapia dual o triple, que pueden escoger entre todas estas. Y si falla, pues vamos con una insulina basal, aumentándola o identificando la cantidad de insulina. Si tienen el intermedio mayor de 7,5, menor de 9, entonces empiezan con terapia dual a la cabeza metformina con cualquier otro tipo de medicamento, que en nuestro caso pues tocaría metformina con cualquier hipoglicemiante oral que dispongamos. Entonces, el problema son las dosis y la calidad de los medicamentos. Entonces generalmente utilizamos dosis muy bajas de metformina y dosis muy altas de sulfonilureas. ¿Okay? Acuérdense que la sulfonilurea va a funcionar si el páncreas todavía tiene cierta respuesta a la secreción de insulina. Si no, no va, por más sulfonilureas que les demos, 15, 20, 30 miligramos de inclemida, no va a responder. Ahora, otra cosa que hay que tener cuidado, pues obviamente ir aumentando paulatinamente la dosis de metformina para que el paciente la logre tolerar y la acepte, porque en el momento que él empiece con náuseas, gastritis, diarreas, lo único que les va a decir, mira doctor, esa medicina me cayó mal, y la va a dejar de tomar. Entonces, ¿cuántas veces no hemos oído, mire, es que, ¿y usted dónde consigue la metformina? Ah, no, un paciente que se la dan en el seguro, o se la dan en el Rosales, o se la dan en el hospital de Cojutepec, ¿verdad? Entonces, ese paciente no se la está tomando, ¿verdad? No se la toma, aunque nos diga que se la toma. Entonces, como les mencioné, estos son muy buenos, el problema es un tema de costo, podemos pasar a utilizar insulina basal, y si ustedes ven, hay cosas ahí como bromocriptina, colesebalsan, que sí tienen una potencia muy similar a estos anteriores, pero volvemos a un tema de costo y tolerabilidad del paciente. Si a los 3 meses este paciente no lo logramos controlar, entonces pasamos a añadimos otro fármaco, una triple terapia, y si no, pues al final terminamos intensificándolo con insulina. Ahora, ¿por qué el paciente empieza a progresar hasta llegar a insulina? Porque muchas veces fallamos en esto. Nos centramos en ver un valor de glucosa, mandarlo a comer al cafetín del hospital, se comió un tamal, 2 pupusas y una taza de chocolate y regresó con 500 de glucosa.
Entonces, ¡pum!, otra glinclamida, otra metformina, pero no nos tomamos el tiempo, ¿verdad? O el detalle de preguntarle qué comió, ¿verdad? Para él es un desayuno normal, como cualquiera de nosotros. Vemos pickups de pupusas en todas las esquinas, y eso es lo que la persona desayuna. Entonces, claro, nos quejamos de la comida chatarra, pizzas, hamburguesas, hot dog, pero la pupusa, hoy por hoy, es la comida chatarra de nosotros. Una pupusa tiene el equivalente de calorías que un pedazo de pizza o una hamburguesa, un Big Mac del McDonald's, pues. ¿Ok? Y antes las pupusas eran en comal, ahora son en... Y para que no se peguen, ¿qué le echan? O sea que comemos pupusas fritas, ¿me entienden? Y ustedes ven que la misma persona, yo que paso ahí, que salgo de mi casa, veo la misma persona en el mismo chalet, todos los días desayunando pupusas. ¿Ya? Entonces, ahí el problema. Ahora, si ustedes ven, decía añadir o identificar la insulina. Entonces ahí está, 8, arriba de 8. ¿Cómo se calcula? De 0.1 a 0.2 unidades por kilo, que es la dosis total de insulina, dependiendo qué es lo que vamos a utilizar. Nosotros generalmente disponemos de NPH, lo pueden partir en dos, ¿verdad? 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche. Y si no, pues hay diferentes esquemas que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Si quieren, después que les quede la presentación y se la llevan, porque es bastante difícil de estarles explicando, pero hay diferentes esquemas que ustedes pueden utilizar. Van aumentando de acuerdo a la glucosa en ayunas. Si está mayor de 180, pues aumentando un 20%, si está entre 140 y 180, un 10%, y si está en rango normal, solo añaden 1 unidad, y por el contrario, si el paciente presenta hipoglicemia, ahí están los porcentajes en que ustedes la van a ir reduciendo. Y otra cosa que hay que tener cuidado, si ustedes empiezan a utilizar insulina, pues considerar en ese paciente, si es de alto riesgo, suspender las sulfonilureas. No necesariamente el hecho de pasar un paciente, que es el otro error que se comete, a insulina, quiere decir que ustedes le van a suspender la metformina o las sulfonilureas. ¿Ok? Si no está el control, pues ustedes van viendo qué otras cosas pueden añadir o añadir también lo que vendría a ser la insulina preprandial, que puede ser regular o puede ser los análogos de acción rápida, con el objetivo de llevar al paciente al control. Entonces, si ustedes ven, estar haciendo todo esto es sumamente complicado. Y ya pasar un paciente con insulina no es que sea complicado, pero es tedioso, tanto para uno, porque tiene que estar explicando, como para el paciente, estar chequeando la glucosa, estarse inyectando, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven, la diabetes en insulino resistente, que es el 80%, 90% de los casos, es prevenible. Todos los estudios que se han hecho del 2000 para acá, en todos hay... Levante la mano los que vienen hoy por primera vez. Prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Más, ok. Ustedes están viendo aquí, prevención de tal diabetes vez tipo puedan 2. ingresar al sistema, no sé si ya lo lograron hacer. ¿Sí? Ok. Entonces, si ustedes ven, comparado en cambios en el estilo de vida que tanto les he insistido yo hoy día, es ¿Acá? lo que mayor logran en años de seguimiento disminuir la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. El solo hecho de utilizar metformina disminuye en un 31%. Entonces, este mensaje es el que quiero que ustedes se lleven. Traten de identificar a aquellos pacientes de alto riesgo o prediabéticos para evitar que van a llegar a ser diabéticos, sí, pero que no lo sean hoy, sino que lo sean dentro de 20 o 30 años. Eso era lo que yo les traía. Si tienen alguna duda o pregunta, porque yo me tengo que retirar, pues con gusto.